En este video hablaremos sobre la reproducción sexual y asexual. La reproducción es el proceso de la naturaleza que tiene como objetivo generar nuevos individuos, sea con características iguales o semejantes a las de sus progenitores. Existe una gran variedad de organismos, por lo que no todos llevan a cabo la misma forma de reproducirse. En general, se pueden distinguir dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Reproducción asexual: se involucra a un solo progenitor del cual generará dos o más individuos, los cuales obtendrán los mismos caracteres hereditarios del progenitor. A continuación se muestran los tipos de reproducción asexual. Bipartición: se da cuando la célula aumenta de tamaño. El ADN se duplica formando dos copias con la misma información genética. Gemación: en el proceso, una pequeña parte de la célula progenitora se aleja para convertirse en un nuevo individuo. Esporulación: se forman esporas que son células especializadas con una cubierta que las protege de condiciones no favorables. Fragmentación: los organismos se fragmentan y regeneran originando un nuevo individuo. Ventajas: puede ocurrir en cualquier momento. No es necesario una pareja del sexo opuesto. No se requiere madurez sexual para llevar a cabo la reproducción. Incrementa el número de población rápidamente en ciertas ocasiones. La reproducción sexual. En este tipo son necesarios dos progenitores donde participan dos células gaméticas, células haploides, y estas se unen para formar un nuevo individuo, célula diploide. Cada una aporta material genético para que el individuo resultante obtenga características de ambas células. Entre sus ventajas están: promover la variación genética. Es prioritario para el proceso de evolución y genera diversidad biológica. Reproducción animal. La generación de gametos es conocida como gametogénesis masculina y femenina. A continuación presentaremos las características generales: espermatogénesis y ovogénesis. Espermatogénesis: tiene lugar en los testículos conformados por túbulos seminíferos. En la fase de multiplicación, las espermatogonias adheridas a los tubos seminíferos se multiplican. En la fase de crecimiento, las espermatogonias más alejadas del tubo seminífero sufren un crecimiento, ahora llamándose espermatocitos primarios. Fase de maduración: los espermatocitos primarios se dividen, resultando espermatocitos secundarios. Después de una segunda división, se producen espermátidas. La fase de diferenciación: las espermátidas sufren cambios fisiológicos resultando los espermatozoides. Ovogénesis: tiene lugar en las gónadas femeninas, es decir, en los ovarios. Fase de multiplicación: se originan ogonios. Fase de crecimiento: las ogonias crecen convirtiéndose en ovocitos primarios. Fase de maduración: los ovocitos primarios sufren una primera división, originando un ovocito secundario y un cuerpo polar, cada una con la mitad de material genético del ovocito primario. Cada una crece con diferente tamaño. Posteriormente, cada una de las células sufre otra división, lo que provoca un óvulo y tres cuerpos polares. Fase de diferenciación: se produce solo un gameto funcional. Fase de fecundación: la fase de fecundación puede variar.
En el reino Animalia existen las dos siguientes. Fecundación interna. Los espermatozoides se introducen en el cuerpo de la hembra. Fecundación externa. Se da fuera de la hembra. Clasificación. Clasificación según cómo el embrión se desarrolla. Vivíparos. Se desarrollan en el útero de la hembra y nacen a través del canal vaginal. Ovíparos. La hembra deposita el huevo y el embrión se desarrolla en él. Ovovivíparos. Los huevos se encuentran dentro de la madre, pero al nacer, durante el trayecto uterino, se va rompiendo el cascarón, de tal forma que nacen directamente de la madre. Reproducción de las plantas. Las plantas pueden desarrollarse de forma sexual al generar un nuevo individuo a través de un fragmento del progenitor. Esto se debe a las características de sus células meristemáticas, las cuales se pueden desarrollar en cualquier tipo celular. De esta forma, el fragmento de una planta da por resultado un nuevo individuo. Formas de reproducción asexual en las plantas. Rizoma. Tallo subterráneo que crece de forma paralela al suelo y contiene yemas, de las cuales nacen raíces y brotes. Un ejemplo de este es el jengibre. Estolón. Brote lateral o tallo que crece de forma horizontal con respecto al suelo y emite raíces. Cuando obtiene la cantidad de agua y nutrientes necesarios, el estolón se marchita y la planta se desarrolla de manera independiente. Un ejemplo de este es la fresa. Tubérculo. Son tallos modificados subterráneos, los cuales tienen gran cantidad de nutrientes y sustancias de reserva. Un ejemplo de este es la papa. Bulbo. Es un tallo subterráneo que se encuentra rodeado o cubierto de hojas carnosas, como por ejemplo el ajo. Las plantas presentan un ciclo biológico haplodiplonte. Esto significa que existe una alternancia de generaciones que son morfológicamente distintas, el esporofito y el gametofito. El ciclo haplodiplonte se desarrolla en las siguientes etapas. Fase haploide. El esporofito genera en sus esporangios células haploides llamadas esporas. A través de la meiosis, las células haploides se dividen por mitosis, produciendo un gametofito. Posteriormente, los gametangios generan los gametos por mitosis. Fase diploide. La unión de los gametos femeninos y masculinos dará lugar a un cigoto diploide, el cual posteriormente se dividirá por mitosis y generará un esporofito maduro. Briofita. En las plantas más primitivas, como las briofitas y los helechos, la reproducción sexual se da de las siguientes formas. Los gametos femeninos se desarrollan en arquegonios y los gametos masculinos en anteridios. Cuando este último se abre, libera a los anterozoides, quienes se dirigen al arquegonios para fecundar una oósfera. Una vez unidos los gametos, se forma un cigoto, el cual sufrirá varias mitosis dando lugar a un esporofito. Cuando el esporofito está maduro, producirá meiósperas a través del proceso de meiosis. Posteriormente, las esporas se liberan y cuando encuentran el ambiente adecuado, germinarán originando de nueva cuenta un gametofito. Peridofitas o helechos. Un esporofito produce meiósporas ubicadas en los soros, los cuales son los esporangios que se encuentran en el revés de las hojas del helecho. Cuando estas esporas caen al suelo, germinan originando así un gametofito, el cual contiene clorofila y rizoides, lo que lo hace capaz de sobrevivir independientemente del esporofito. En la parte interior de la estructura del gametofito, llamado prótalo, se encuentran los arquegonios y anteridios que producen las células gaméticas. Al unirse el anterozoide con la ósfera, se forma el esporofito maduro, el cual enraizará y generará actividad fotosintética causando la desintegración del gametofito y el ciclo vuelve a empezar.
En el caso de las plantas con flor, no dependen del medio acuático para llevar sus procesos reproductivos, por lo que tienen estructuras definidas que enlistaremos a continuación. Primera cubierta, conformada por hojas de color verde denominadas sépalos que en conjunto se conocen como cáliz. Segunda cubierta, capa cubierta por los pétalos, es una serie de estructuras que presentan color y agrupadas o conocidas como colora. Aparato reproductor masculino, conocido como androceo, es un conjunto de estambres que constan de un filamento cuya parte superior se denomina antera, en la cual se encuentran las tecas, mismas que son una especie de sacos repletos de granos de polen. Aparato reproductor femenino, también nombrado ginecio, está conformado por el carpelo que se divide en ovarios, estilo y estigma. Dentro de los ovarios se encuentran los gametos femeninos. Formación de los granos del polen. Tiene lugar en los estambres dentro de las tecas. Las células madre del polen generan 4 microesporas masculinas. Cada una originará un grano de polen. La formación del saco embrionario se lleva a cabo en el ovario. Esta se desarrolla y da lugar a 4 células. 3 de ellas se degeneran y la que queda se divide en 3 veces más para generar 8 células, donde una de ellas es el gameto femenino. La fecundación se da sexual y así complementando el ciclo y las 2 células se unen para formar un nuevo individuo. Algunos tipos de algas y hongos también llevan un ciclo de vida por medio de alternancia de generaciones, y así se conoce cuando existen en su ciclo momentos de reproducción sexual y asexual. En estos organismos existen esporas y gametos. Y así es como concluimos con este tema de reproducción sexual y asexual.